La luna y el mar. Uno de los fenómenos que más se destaca en la Tierra, debido en gran parte a la influencia de la luna, son las mareas, o sea, el vínculo de las fases lunares con las subidas y bajadas del nivel del mar en un día. Estos fenómenos se deben a la fuerza atractiva de la luna y del sol sobre la superficie terrestre. La marea es el efecto del gradiente del campo de gravedad que ejerce principalmente la luna sobre la superficie terrestre. La teoría de la gravitación universal proporcionó a lo largo de la historia de la física una explicación ajustada y razonable a este fenómeno. La superficie sólida de la Tierra, la litosfera, es bastante rígida y responde poco a la acción visible de la luna. El océano global, la hidrosfera, es fluido y reacciona con más facilidad a la acción lunar. Por eso desde la costa vemos que el mar se mueve siguiendo el dictado de nuestro satélite. En determinadas posiciones de la luna, el agua de los océanos asciende hasta alcanzar una altura máxima para luego descender hasta una altura mínima, manteniéndose sucesiva y regularmente esta oscilación. Sin embargo, es bueno recordar que la profundidad de los océanos, la inclinación de la Tierra respecto de su eje y los continentes que forman barreras afectan la regularidad de las mareas y su altura. En determinadas posiciones de la Luna, el agua de los océanos asciende hasta alcanzar una altura máxima para descender a continuación hasta un nivel mínimo, manteniéndose sucesiva y regularmente esta oscilación. El tiempo que separa los dos mínimos y los dos máximos es aproximadamente de 12 horas 25 minutos, o sea que cada máximo se separa del mínimo anterior unas 6 horas con 12 minutos. Cada lunación ofrece 2 días de amplitud máxima en la marea que coinciden con la luna llena y 2 mínimos correspondientes a los cuartos creciente y menguante. Este fenómeno se conoce como pleamar o marea llena cuando las aguas alcanzan la altura máxima y bajamar o aguas muertas cuando solo logran el punto mínimo. Las mareas las podemos clasificar en 2 tipos: marea llena o pleamar, cuando la atracción lunar se suma a la atracción del Sol y las aguas alcanzan la altura máxima. Este fenómeno se registra en las fases de la luna llena o plenilunio y la luna nueva o novilunio, y sucede aproximadamente 2 veces al mes, es decir, cuando el Sol y la luna están alineados y actúan en común acuerdo. Marea de aguas bajas o bajamar. Cuando hay oposición de fuerzas entre ambos astros, fenómeno que acontece en cuarto creciente o menguante, si la luna y el sol se encuentran del mismo lado de la Tierra en la línea recta con ella, o sea en conjunción, luna nueva, sus fuerzas de atracción se suman y tenemos mareas altas. La otra marea que aparece muy fuerte es cuando la Tierra se encuentra entre el sol y la luna en línea recta, o sea en posición de luna llena o plenilunio, y los dos astros ejercen el máximo de atracción, cada uno sobre un lado de la Tierra. Estos dos casos también son llamados mareas de syzygia. Syzygia en griego significa conjugación, y logran sus máximos en los equinoccios, esto es, cuando el Sol se encuentra pasando por el plano del ecuador y más próximo a la Tierra. Son las grandes mareas equinocciales, marea de syzygia, también llamadas mareas vivas, o más comúnmente mareas de luna llena o de luna nueva. Cuando la luna y el sol dejan de formar un eje recto con la Tierra, las mareas van disminuyendo gradualmente de amplitud y la acción del sol y de la luna, en vez de sumarse, se neutralizan cada vez más, hasta lograr el máximo de neutralización cuando se encuentran en un ángulo recto de 90 grados con la Tierra. Estas mareas muy bajas son llamadas muertas o menguantes. Según la distancia entre la Luna y la Tierra, las mareas pueden ser de perigeo o de apogeo. Las de perigeo se presentan a medida que dicha distancia es mínima. Entonces la amplitud de la marea aumenta.
Las mareas de apogeo se presentan cuando la distancia entre la Luna y la Tierra es máxima. La amplitud de la marea disminuye. Finalmente, cuando coinciden las mareas de perigeo con las de Sicilia, se originan las mareas extra altas que pueden alcanzar alturas entre los 15 y 20 metros y se dan principalmente en la bahía de Fundy, en la costa del sudeste del Canadá. En caso contrario, cuando coinciden las mareas de apogeo con las de cuadratura, se producen las mareas extras bajas. Este tipo de mareas se presentan una vez al año. Como curiosidad, las mareas pasaron prácticamente inadvertidas por los pensadores y escritores de la Grecia y la Roma clásicas, por la sencilla razón de que en el mar Mediterráneo casi no hay mareas. Mareas atmosféricas. Fue durante el siglo XVIII que por primera vez los franceses hicieron públicas las relaciones que podrían existir entre la Luna y las mareas atmosféricas o las ondulaciones del aire, comparándolas con las mareas que ocurren en los océanos. Estas mareas se miden como la presión atmosférica y la más alta se produce todos los días en el tránsito inferior cuando la Luna está en el lado opuesto de la Tierra. Las mareas altas diarias alcanzan su punto más alto 2 veces cada mes lunar, en el plenilunio y en el novilunio, según Paul Ketzeff en su libro El poder mágico de la Luna, página 104. Pero la influencia de la Luna existe, tan seguro como que sale cada 24 horas con 50 minutos. La gravedad de la Luna es suficiente para hacer que los barómetros suban a 0.0254 milímetros al día. Su influencia no es igual en todas partes. Hace que el barómetro suba aproximadamente el triple en los trópicos comparados con las altitudes medias. Los científicos incluso han medido la velocidad del viento lunar a lo largo de la superficie de la Tierra. Se desplaza a razón de 80 metros y pico por hora. No puede decirse que sea una velocidad de vértigo, más bien parece el susurro de un enamorado, lo cual tal vez explique por qué fue un francés el primero en probar su existencia. Las escalas de espacio y tiempo en los diferentes fenómenos meteorológicos y climáticos deben diferenciarse claramente y no revolverse. Como muestra tenemos los siguientes casos. Los cambios de temperatura a lo largo de un día tienen que ver con la inercia térmica del suelo y del aire, los cuales reaccionan rápidamente al frío y al calor. En cambio, la variación de temperatura a lo largo del año tiene que ver con la inercia térmica del océano, el cual reacciona lentamente. La gente sabe de qué rumbo vienen las nubes que traen lluvia a su pueblo o colonia, pero esa regla falla cuando trata de explicarse al país completo. Otros ejemplos. Uno, para explicar la diferencia entre el clima actual y el de la segunda mitad del siglo XVII, no hay que fijarse en la deriva continental, que solo tiene importancia en una escala de cientos de millones de años. Otro, hasta hoy la contaminación no afecta significativamente el clima global, pero sí el de una ciudad. Incluso los refranes, cuando tratan asuntos del clima, pierden universalidad. El que dice, nube en el cerro, señal de aguacero, nube en el llano, señal de verano. Este proverbio es tal vez de origen español y por lo tanto solo se aplica a climas de régimen mediterráneo, cuyo tiempo de aguas se da en invierno, pues en climas monzónicos, como el que rige en la mayor parte de México, los aguaceros son en verano, por lo que no se cumple la segunda parte del refrán, que quiere decir que las nubes en el año del llano son señal de que no va a llover. De cualquier modo, su primera parte es válida allá y acá. La nube, niebla, en el llano es producto de una inversión térmica somera originada, según se vio en el capítulo pasado, por irradiación nocturna debida al cielo raso, que de día ocasionará calor. Retomando la relación entre vegetación y clima a escala espacio-temporal,
amplia sí existe. Evidentemente, deforestación y sequía van juntos, pero ¿cuáles son las escalas mínimas para esta correspondencia? ¿A poco si voy y arraso 1 kilómetro cuadrado de selva en el Amazonas, a partir del día siguiente aparece en el cielo un hueco de 1 kilómetro cuadrado siempre raso, y entonces deja de llover en ese claro? O lo opuesto, si voy y planto con riego artificial 1 kilómetro cuadrado de selva en el Sahara, aparece encima una nube del mismo tamaño que va a traer lluvia regular sobre el predio forestado. Según las creencias antiguas, el Sol era perfecto e inmutable. Incluso las primeras mediciones indicaban que emitía siempre la misma cantidad de radiación, compuesta por luz, calor y otras cosas, a la cual se llamó constante solar, con iniciales CS mayúsculas. Sin embargo, esto no resultó completamente cierto. Por ejemplo, sabemos que en los lapsos, que van de minutos a horas, varía de 0.05%, y que de días a meses la variación es de 10 veces mayor. Además, entre 1967 y 1980 aumentó 0.03% cada año, y durante los 80 disminuyó un 0.02% anual. En cuanto a su perfección, también fue decepcionante encontrar que el Sol tiene manchas cuyo número aumenta y disminuye siguiendo un ciclo que en promedio dura aproximadamente 11 años, acoplado con el de inversión de la polaridad magnética del astro, el cual tiene un periodo promedio de 22 años. La polaridad del Sol se invierte aproximadamente cada 11 años, y este cambio ocurre durante el máximo de actividad solar. Por cierto que las variaciones de la luminosidad, o CS, parecen estar asociadas con este ciclo, aunque todavía no se dispone de suficientes datos para demostrarlo. Se han encontrado ciertas relaciones, tanto estadísticas como físicas, entre el clima terrestre y la actividad solar, de la cual las manchas son un indicador. Sin embargo, algunos investigadores, sobre todo del clima, consideran insuficiente la causalidad, no casualidad, física. En promedio, el Sol presenta varias decenas de manchas, pero entre los años 1645 y 1715 solo se registraron unas cuantas esporádicamente. Esta virtual ausencia de manchas solares se conoce como el mínimo de Maunder, en honor a su descubridor, el inglés Walter Maunder. Usted habrá visto fotografías tomadas por los astronautas en la Luna y habrá notado que de día el cielo es negro, excepto las porciones ocupadas por el Sol, la Tierra, etc. Además, el paisaje lunar presenta otro contraste. Donde da el Sol es muy brillante, amarillo claro, y en la sombra es completamente oscuro, negro. También se dan enormes diferencias de temperatura entre Sol y sombra, entre día y noche. Ciertamente eso se debe a que la Luna no hay atmósfera como la que posee la Tierra, donde hace disminuir los contrastes. Pero ¿por qué la atmósfera atenúa la oscuridad de la sombra? Pues porque los gases que forma el aire y las partículas suspendidas en él, principalmente bruma, también llamada calina, y polvo, reflejan en todas direcciones la luz solar que incide en ellas. Esta reflexión desorganizada se llama dispersión y es distinta de la producida por un espejo, denominada reflexión especular, en la cual los rayos rebotados van en direcciones ordenadas. Esta característica de la atmósfera, llamada también difusión o esparcimiento, permite a la luz doblar esquinas y también nos permite ver un haz de luz cuando la fuente que lo origina está oculta. Así, en el cine vemos sobre nuestras cabezas los rayos que van de la cabina de proyección a la pantalla. El mismo efecto es el que nos permite ver los haces del Sol que se filtran por los huecos de una nube que los cubre. Por cierto, que esos rayos
parecen abrirse hacia nosotros, pero realmente son paralelos. Los vemos así por la misma razón que cuando caminamos por una vía de tren recta, parece que los rieles se juntan a lo lejos. Esta es la ilusión óptica de perspectiva. Sin embargo, la dispersión atmosférica no es pareja para los diferentes colores de luz. Los rayos azules con menor longitud de onda sufren más dispersión que los demás, por eso el cielo es azul. Por lo tanto, a la superficie nos llega la radiación solar de dos maneras, directa y difusa. La primera proviene, con cielo raso, del pedacito de la bóveda celeste ocupado por el disco solar, y la segunda de las demás direcciones. La radiación difusa proviene del Sol en última instancia, pero nos llega luego de múltiples rebotes en el aire y en otras partículas y objetos cuando está nublado, aunque sea parcialmente, pero con una nube que tapa al Sol. Solo recibimos la difusa, nada directa. La dispersión de los rayos solares aumenta según la humedad del aire. Cuando hay bruma, además de la luz azul, se dispersa la de otros colores, dando un cielo blanquecino por la misma razón. El Sol, que en realidad es blanco, lo vemos amarillento o rojizo, pues el componente azul de su luz se desperdigó por la atmósfera y la directa nos llegó sin ese color. Este efecto se acrecienta en la aurora y el ocaso, cuando los rayos atraviesan más atmósfera para llegar a nosotros. Asimismo, la contaminación del aire produce crepúsculos espectaculares, una gracia entre tantas adversidades del smog. Durante los años siguientes a la erupción del Krakatoa en 1883, se observaron magníficos amaneceres y atardeceres en gran parte del mundo. La causa, las cenizas volcánicas suspendidas en la estratosfera. En la mayor parte de nuestro país, el extremo noroeste no, porque tiene clima mediterráneo. El invierno es seco. En consecuencia, el cielo es muy azul y la atmósfera transparente. Por eso en invierno el contraste térmico entre sol y sombra es fuerte. La gente dice, no haya uno para dónde hacerse, el sol quema y en la sombra hace frío. La situación se acerca a la que priva en la luna, sombra muy oscura y sol hiriente. Esto se debe a que la atmósfera deja pasar casi intactos los rayos solares directos, sin que alcancen a calentarla, y la ínfima dispersión impide que los rayos lleguen a la sombra. Por ambas razones, en esta hace frío. Además, a eso de que el sol queme contribuye el que en invierno está muy tendido y sus rayos, en vez de caernos verticalmente, nos llegan de frente a la cara y al cuerpo, y una mayor cantidad de ellos incide sobre nuestra piel y ropa que en las demás épocas. Cualquier objeto, por el solo hecho de tener una temperatura mayor al cero absoluto, emite radiación, pero la tercera ley de la termodinámica establece que el cero absoluto es inalcanzable. Entonces todo cuerpo radia, cualesquiera que sea en su fase, sólido, líquido, gas o plasma, su composición química y su temperatura. La temperatura absoluta se mide en grados Kelvin y se obtiene sumando 273 grados a la temperatura Celsius, que se mide en grados centígrados. Por lo tanto, el cero absoluto equivale a menos 273 grados Celsius o centígrados. A la radiación que emite un cuerpo por estar caliente se le llama térmica y depende de la temperatura en dos formas. Por un lado, la cantidad de radiación aumenta enormemente al calentar el cuerpo, y por otro, la longitud de onda predominante de esa radiación disminuye conforme la temperatura aumenta.
La radiación térmica está hecha de ondas electromagnéticas identificadas también como fotones, que cuando son visibles las denominamos luz, que está a su vez constituida por diferentes colores, formados de rojo al violeta, según su longitud de onda de mayor a menor. Cuando todos los colores se presentan juntos, la luz es blanca y su ausencia total da negro. La radiación con longitud de onda mayor que el rojo es invisible para el ojo humano y se llama infrarroja. Conforme la longitud de onda sigue creciendo, aparecen las microondas y las de TV y radio. Si la longitud de onda es menor que la de la violeta, tampoco es visible y se llama ultravioleta. Más allá quedan los rayos X y los gamma. Toda esta radiación constituye el espectro electromagnético. Al emitir radiación, los cuerpos lo hacen en varias localidades del espectro. Los gases emiten fotones cuyas longitudes de onda están salteadas en el espectro electromagnético, propiamente llamadas líneas. Los líquidos lo hacen por zonas espectrales o bandas, y los sólidos en todas las longitudes de onda continua. O sea, en el espectro completo, en la emisión de los sólidos hay una longitud de onda predominante en cuya vecindad se emite la mayor parte de su radiación total. Otra variable que caracteriza la radiación electromagnética como cualquier otra onda es su frecuencia, que es inversamente proporcional a la longitud de onda. Así, una longitud doble significa la mitad de la frecuencia. En consecuencia, la radiación ultravioleta tiene mayor frecuencia que la visible y la infrarroja menor. Por cierto que la energía de un fotón es proporcional a su frecuencia, lo cual va contra la sensación psicológica que asocia al rojo al calor y el azul al frío, pues un fotón azul es más energético que uno rojo. De hecho, una flama azul es realmente más caliente que una roja. Llamamos región visible del espectro electromagnético a la que capta el ojo humano. Algunos animales ven en otros intervalos de frecuencias que pueden incluir el infrarrojo, y esto contribuye a que puedan ver en la oscuridad. Análogamente, una película fotográfica no tiene por qué tener la misma sensibilidad espectral que nuestros ojos. Artificiosamente se elabora una que trata de captar todos los colores de la manera más parecida a cómo los ve el hombre. Para ciertos fines científicos y técnicos se usa película infrarroja, sensible a esa región espectral. Hemos llamado radiación térmica a la emitida por los cuerpos por el solo hecho de estar a más de 0 grados Kelvin, pero este concepto tiene además otra connotación un poco diferente. Es uno de los 3 mecanismos físicos de transmisión del calor. Los otros 2 son la conducción y la convección, por los cuales el calor se transporta a través de un medio material. Además, en la convección el material se desplaza, pero eso solo se da en los fluidos, líquidos y gases. Sin embargo, en meteorología la convección, transporte de calor acarreado por el aire, se separa en 2 partes. Advección, referida al movimiento horizontal, y convección, que es la transferencia vertical de calor por movimientos ascendentes y descendentes del aire. De modo que la convección atmosférica es solo el componente vertical de la convección física. También en oceanografía se habla de advección, el transporte de calor por corrientes marinas.
Efectivamente, el calor del Sol llega a la Tierra por el mecanismo de transferencia llamado radiación, pues el espacio intermedio está casi vacío, ocupado solo por un plasma de muy baja densidad. Aún en esos casos en que hay materia de por medio, la transmisión radiativa del calor puede prevalecer. Así sucede con las fogatas y las chimeneas. Dese cuenta que si estamos de frente a ellas, en la cara se siente mucho más calor que en la nuca y que incluso llega a sentirse frío por atrás. Este ardor facial se bloquea fácilmente con cualquier barrera opaca, hasta un papel. Por la misma razón, los pollos deben estar girando para un buen rostizado. Aunque la radiación térmica abarca todas las longitudes de onda, solo un intervalo de espectro electromagnético produce sensación de calor, y a veces se reserva para ese intervalo la denominación de radiación térmica. Esta va del infrarrojo al ultravioleta, pasando por el visible. Por eso un foco bombilla de filamento calienta, además de alumbrar, uno de 100 watts produce tanto calor como el cuerpo de una persona adulta. Ahora bien, la habilidad de una determinada superficie para absorber radiación es igual que su capacidad para emitirla. Ambas dependen del color albedo, rugosidad y otras características de dicha superficie y de la longitud de onda de la radiación. Se le dice cuerpo negro, o con sus siglas CN mayúsculas, al que absorbe y emite toda la radiación que incide en él. Pero no debe confundirse este concepto con el de hoyo negro, introducido por la teoría de la relatividad general. Estrictamente, el CN es una abstracción teórica, pero hay objetos cotidianos que se le aproximan, principalmente una cavidad oscura, una boca de lobo, según el dicho popular. Se puede confeccionar fácilmente un CN con una caja cerrada hecha de material, por ejemplo cartón de color negro, a la cual se le perfora un agujero en una de sus caras. Ese hoyo es realmente un CN. Y al compararlo con la pared circundante de color negro, se puede comprender la negrura a que se refiere el concepto físico. Un agujero así se traga cualquier radiación que le llegue. Claro que de él también sale radiación. En esto se difiere del hoyo negro cosmológico. Pero esta de ninguna manera es un reflejo de la que entró, sino que es, luego de muchos rebotes, la emitida por sus paredes interiores. O sea que los fotones que salen son distintos de los que entraron, los cuales fueron absorbidos, también al cabo de algunos rebotes, por las paredes y las calentaron. Por carecer de humedad en el suelo y en el aire, un desierto se parece a la luna, en tanto que hay poca dispersión de la luz por la atmósfera y escasa inercia térmica. Por este último, un desierto es extremoso, ardiente al mediodía y gélido en la noche. Por otro lado, y asemejando al CN, cuerpo negro, un objeto de color oscuro absorbe y emite radiación más eficientemente que uno claro. Juntos, ambos mecanismos dan lugar al siguiente récord. Algunas rocas oscuras del Sahara experimentan cambios de temperatura entre el día y la noche de hasta 80 grados Celsius. En el clima hay dos tipos de radiación, solar y terrestre. La primera es primordialmente de onda corta o alta frecuencia y la segunda de onda larga o baja frecuencia. En el espectro electromagnético son prácticamente ajenas. La solar se ubica principalmente en la parte visible del espectro, con algo de ultravioleta y menos de infrarrojo, mientras que la terrestre es exclusivamente infrarroja.
La superficie del Sol, llamada fotosfera, emite como un cuerpo negro a unos 6000 grados Kelvin, por lo que su pico de emisión está en el color amarillo. En cambio, la temperatura en que se emite la radiación terrestre es como 20 veces menor y por lo tanto la longitud de onda de su pico es 20 veces más larga. Varios elementos del sistema climático se comportan aproximadamente como cuerpos negros para la radiación de onda larga. Tal sucede con el océano, las nubes y el continente. Sin embargo, su albedo, que generalmente se refiere a la radiación de onda corta, no es cero. Por su parte, la atmósfera tiene un comportamiento espectral diferente, selectivo según la longitud de onda. Comencemos por la radiación solar. La atmósfera es transparente a la luz visible y deja pasar bien las microondas y las ondas cortas de radio, pero el vapor de agua absorbe el infrarrojo y la ionosfera refleja hacia el espacio exterior las ondas de radio mayores. El ozonio estratosférico absorbe casi todo lo ultravioleta, el cual ioniza los átomos. Los componentes espectrales de menor longitud de onda, rayos X y gamma, son también absorbidos por moléculas de átomos atmosféricos. Sin embargo, los rayos gamma de origen cósmico y muy alta energía sí penetran hasta la superficie. En cuanto a la radiación terrestre, la atmósfera es muy opaca, funciona casi como cuerpo negro, pero tiene una ventana o intervalo de transparencia en onda larga, por cierto centrado en la longitud de onda correspondiente al pico de emisión del cuerpo negro a temperaturas terrestres. Esta selectividad espectral de la atmósfera es por un lado la causa del efecto invernadero y por otro determinante de la observación astronómica, la cual dispone solo de dos ventanas atmosféricas para las que fueron diseñados los telescopios ópticos y los radiotelescopios, mientras que la astronomía de rayos X, por ejemplo, depende de detectores montados en cohetes y satélites que funcionan fuera de la atmósfera. Formalmente el espectro es la distribución de la intensidad de variación en función de la longitud de onda, es decir, un espectro describe cuánta energía se emite o absorbe en cada longitud de onda. La radiación terrestre tiene la configuración característica del espectro de un cuerpo negro a temperaturas propias de la Tierra, en orden de cientos de grados Kelvin. Esta radiación es infrarroja, por ende invisible, de modo que un cuerpo negro a temperatura ambiente es realmente de color negro, pero no es así a temperaturas mayores. La radiación del cuerpo negro, tanto en cantidad emitida como en longitud de onda predominante, depende de la temperatura y solo de ella. Para temperaturas de hasta algunos cientos de grados Kelvin, la radiación del cuerpo negro es invisible. Al calentarlo más, comienza a notarse a la vista en un tono rojizo oscuro. A temperaturas mayores va tornándose rojo, amarillo, blanco, al mismo tiempo que disminuye su longitud de onda. La cantidad de radiación emitida crece enormemente conforme la temperatura del cuerpo aumenta. Esto se ilustra comúnmente con el hierro candente. Un cuerpo negro a 6000 grados Kelvin tiene un espectro de emisión casi centrado en el visible. En consecuencia, la luz resultante es blanca. La superficie del Sol, esta,
a esa temperatura y se comporta como cuerpo negro, entonces la luz que emite es blanca. Por lo tanto, a temperaturas de miles de grados Kelvin, un cuerpo negro no es de color negro, sino blanco. Las nubes y la superficie de la Tierra, que se portan como cuerpo negro para la radiación de onda larga, no actúa como tales para la de onda corta. Tienen albedo mayor que cero. Por ejemplo, las nubes son muy blancas y reflejan buena parte de la radiación solar, pero no hay que confundir. Tanto el sol como las nubes tienen apariencia blanca, pero de naturaleza muy distinta. El sol emite radiación blanca, las nubes reflejan la radiación blanca que viene del sol, y ellas mismas están a unos 260 grados Kelvin. A esta temperatura emiten radiación, pero esta de ningún modo es blanca, sino infrarroja, invisible.